Bienvenido, Helio. Muchas gracias por querer compartir con nosotros pues una partecita de todo eso que usted hace. Y pues nada, quiero empezar diciendo que para mí es de verdad muy grato que esté conectado desde donde está y quiero que empecemos porque nos cuente un poquito brevemente, usted por ejemplo, dónde nació, qué estudió y qué camino ha cogido en su vida que lo lleva a hacer este tipo de cosas que acabamos de Ok, revisar bueno, con la voy a ser gente que está breve. aquí. Yo nací en la ciudad de Villavicencio, Meta. En este momento creo que tengo 42 o 43 años, no estoy bien seguro. Em, Porque le yo, modificaron los papeles. no, es que no, nunca he hecho bien la cuenta, siempre que me preguntan no sé bien. Creo que tengo 42 o 43, una cosa así. Y soy malo para los números. Em, yo hice mi colegio aquí, cuando terminé el colegio me quería hacer disque cura, me fui a Medellín a un seminario y duré como una semana, la cosa no me gustó rápido. Eh, Estudié comunicación social, periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Luego, yo tenía muchas ganas de ser periodista, pero la formación no me había dejado satisfecho y me fui a estudiar de Medellín a Bogotá, a la Universidad Nacional de Colombia, donde estudié filosofía. Em, pero tampoco mi aspiración era dedicarme a la carrera académica de la filosofía, que es una dedicación muy técnica al escudriñeo de textos muy difíciles, que son los textos de la filosofía occidental, y la gente se dedica a eso, como a ser investigador sobre temas filosóficos y a publicar y a trabajar en una universidad y dar clases y enseñar. Yo quería aprender a leer y a escribir bien. Entonces, cuando terminé mi carrera de filosofía, me empecé a trabajar en los medios, en comunicación. He sido investigador. Generalmente trabajo como en el mundo de la televisión documental de carácter público. Un tiempo puse mi negocio y me dediqué a hacer videos institucionales privados. Pero básicamente mi experiencia más seria en la vida ha sido como en la producción de televisión documental de carácter público, de interés social, educativo, cultural. Eh, en eso, en eso fui, estuve en todos los cargos, he hecho investigación, luego hice escritura de guión, luego realicé, un tiempo estuve dedicado a hacer una serie de televisión en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que fue ese proceso de negociación que se adelantó con las autodefensas, con los grupos paramilitares. Ahí trabajé en una serie de televisión que buscaba visibilizar víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Bueno, y trabajaba en eso, me aburrí un poco, básicamente porque nunca encontré la manera de mejorar los procesos de cómo se hace la televisión pública. Es breve, hay muy poco tiempo. Eh, digamos que la noción de televisión documental a veces queda muy puesta en tela de juicio porque usted trabaja en plazos muy corticos, usted tiene que pedirle a la gente que diga ciertas cosas. No había tiempo de hacer documental realmente bien, entonces yo me fui como aburriendo y puse un negocio, puse una agencia de contenidos que hacía webs, que hacía audio, que hacía video, y bueno, y ahí me puse a trabajar para el diablo, hacía videos para petroleras, bueno, para un montón de empresas privadas, y a lo largo de eso yo vivía enamorado con el poder expresivo de la fotografía. Me había cautivado desde hacía muchos años. Alguna vez cuando yo estudiaba en Medellín, visité Bogotá y había una exposición de un hombre que es como la vaca sagrada del fotoperiodismo, que se llama Henri Cartier-Bresson, un francés, fundador de la agencia Magnum, que es como la agencia fotográfica de fotoperiodismo más importante del mundo.
Y la, el Museo de Arte Moderno tenía una exposición de fotografías de Bresson ahí en Bogotá, y yo vi ese trabajo y te digo que fue como que me atropelló el poder expresivo de la fotografía. Recuerdo, por ejemplo, una foto de pintores franceses y de Gandhi, una fotografía de Gandhi, no sé qué. Y básicamente, para no extenderme, yo sentía frente a esas fotos que esas fotos me contaban una historia que no cabía en 800 páginas, ni en 2 minutos, ni en 2 horas de documental. Yo encontraba demasiado, o sea, podía estar ahí mucho tiempo. Pero como mi formación era más bien la de un escritor, yo no cogía cámaras. Cuando realicé, cuando uno realiza, entonces uno tiene un cameraman, ¿me entiendes? Yo no cogía aparatos. Bueno, entonces yo me fui enamorando de la fotografía, fui leyendo de fotografía, fui comprando libros. A veces es difícil conseguir material aquí en Colombia. Cuando salía al país buscaba bibliotecas donde encerrarme a ver fotos, pero yo no tomaba fotos nunca. Eh, y hace aproximadamente unos 3 años, Oh, me fui a ese evento que la profesora les compartió de esa vigilia por la paz. Como yo tenía la formación en video y hacía video, me fui con la idea de hacer un video, empaqué mi cámara, pero no iba a llevar un camarógrafo, así que yo iba a hacer la cámara esta vez y sentí el arrebato de hacer fotos. Y empecé a hacer fotos y les digo que ya no pienso en otra cosa. Eh, esa es mi obsesión diaria. Y bueno, esa es básicamente así rápida mi historia. muy bien. Es muy interesante y quería que la escucharan porque, digamos, hay un inicio en la formación, en la palabra, que creo que es en el que todos hemos estado inmersos durante nuestros procesos educativos, donde la palabra es tirana, ¿no? Todo está subordinado a la palabra en nuestra formación. También cuando tratamos de expresarnos tiende a ser lo que privilegiamos. Eh, y luego pasas al video y uno diría que alguien que entra en el mundo del video nos lo han hecho creer con lo digital, que como que la imagen en movimiento y el video es lo más impactante en estos ecosistemas digitales, y de repente devolverse, entre comillas, a la fotografía puede interpretarse como eso, como dar un paso atrás. Sin embargo, tú mencionas ahí algo en lo que dices y que es para mí la esencia de todo el asunto, y es cuando una foto cuenta una historia. Eh, entonces, esa es, digamos, la última pregunta que voy a hacer yo, y el resto quiero que las personas que están aquí, que leyeron tus trabajos, que miraron las fotografías, que yo encuentro muy valiosa la combinación de texto e imagen en eso que tú haces, y también que encuentro muy valioso que es un impulso, que no es algo por lo que te están pagando, que no es un encargo, no sé, es una cosa que surge de una necesidad de hacerlo. La pregunta que tengo es, ¿cómo hacer para que... es una cosa emotiva, y definitivamente lo que yo veo en tu trabajo es que es una cosa que está atravesada brutalmente por la emoción, y la emoción está en el texto, la emoción está en la fotografía, la emoción está en contarlo en primera persona. Y bueno, lo que quiero preguntarte es, ¿cómo hacer? ¿Cuál es tu proceso para lograr contar historias y no quedarse simplemente exponiendo algo? ¿No? Porque muchas fotos quedan así, como, sí, divinas, encuadradas en los tercios, pero eso ahí es como todo frío, como todo publicitario, como todo distante. Entonces, me gustaría mucho que nos cuentes un poquito sobre el proceso creativo, sobre cómo hacer para que una foto, incluso, no una serie, una foto, en efecto, una foto puede contar una historia. A mí, por ejemplo, la chica de las FARC con el jabalí, me parece, ella sola es
tremenda, es una foto tremenda. Y bueno, luego uno lee y es muy chévere, pero, o bueno, varias de las de los pescadores, hay varias de esas que cada Sí. foto es todo un asunto. Mira, Entonces una cuéntanos un foto, poco sobre yo, cómo se yo- ejercita uno en eso. ok, yo voy a ser muy sincero, pero bueno, varias cosas. Una foto, em, espérame a ver por dónde empiezo. De los que yo te mandé unas recomendaciones de que vieran 4 o 5 fotógrafos, hay Que centenares de todavía no se las he fotógrafos. pasado Ok, porque les voy a dejar, bueno, chicos, ahí les voy a dejar ahí en hay el aula algunas virtual. fotos. Les voy a decir que miren una foto de un fotógrafo que se llama Eugene Smith, que es un fotógrafo Ujú. norteamericano. Toda la obra de ese man es muy impresionante, pero hay una foto en especial de un soldado en la guerra del Vietnam que tiene una herida muy grande en la cara, está vendado, está en el piso y está rezando. Perdón. Todos escuchamos hasta rezando. No, sí, sí, tranquilo, tranquilo. Es un soldado que está herido ahí con un vendaje, orando, orando. Bueno, eh, a mí, por ejemplo, y más profundo que leerme, por ejemplo, Guerra y Paz de Tolstoy, que es una obra gigante de la literatura universal, por ejemplo, de 800 páginas, tal vez una de las construcciones me transforma más mi visión sobre la guerra. Quería decir que las fotografías, a veces ciertas fotos, el tamaño de la torta que hay de comida que hay por dentro de la foto es muy grueso y además tiene una cosa muy diferente al video y es que no es unívoca. Cuando dos personas nos paramos frente a una foto, te digo que nos está diciendo, o sea, llama recuerdos diferentes de la vida de cada espectador. Todos, algunos piensan que el man muere, otros piensan que el man sobrevive. ¿Me entiendes? Las fotografías además no son tan unívocas como el video y eso también las hace más interesantes. Buena parte de la historia la hace uno. El video viene como todo el realizador o el director. En cambio, cada vez que uno mira una foto, uno es como coautor de una foto. Lo segundo que quiero decir es que una buena foto es una cosa muy escasa. O sea, yo, por ejemplo, en este trabajito de los pescadores que vieron, que es más breve que ese otro largote, si les digo a mí tal vez me gusta una. Y si fuera riguroso de lo que yo considero una foto genial, que tiene una historia, que yo diría que no hay ninguna. Yo tengo apego a alguna por el bote, pero una buena fotografía es un milagro. Sobre todo cuando se trata pues, de fotografía de la realidad, ¿me entienden? En este mundo hay muchas acusaciones de que los fotógrafos piden cosas a las personas que fotografían o arreglan la escenografía. Si ustedes buscan en internet los debates y las acusaciones sobre fotógrafos muy, muy famosos, o sea, primeras portadas de National Geographic, hombres con premios, con detrás de muchas polémicas alrededor de algunas fotos. El afán del fotógrafo a veces hace que ubique al combatiente donde lo quiere ver o no sé qué. Pero cuando uno de verdad está cazando la realidad, una foto es un milagro muy difícil de darse a veces cuando uno obtura y siente que algo en esa fotico es es una alegría muy brutal porque no es fácil que eso pase, que una fotografía tenga un personaje, que tenga buena luz, porque la luz es muy importante la foto, que tenga buena luz, que el escenario esté
personaje cuente la historia que uno está viendo, eso es muy difícil, eso requiere como que se alineen los planetas. Bueno, eso era lo segundo que quería decir. Lo tercero es que hacer ese tipo de fotografía en Colombia no es fácil, porque no está reconocida. Cuando uno va a algún... Yo soy un fotógrafo, ¿para qué un fotógrafo? Ni qué va a hacer con eso, ni eso para qué sirve. A mí me exige hacerme amigo de la gente durante mucho tiempo. Lo que dar la cámara un buen periodo de tiempo, hacerme su amigo, explicarle que soy fotógrafo y que quisiera poder contar su historia y ahí siempre, ese es el proceso que yo llevo, más muchos otros inconvenientes que hay en nuestro país para ejercer esto. Es la inseguridad, es, es, es difícil solo por ciertas regiones del país. Cuando usted, o como en mi caso, soy un fotógrafo independiente que no llevo el carnet de una agencia internacional de fotografía ni nada de esas cosas, ir solo en transporte común a lugares no es fácil acceso siempre implica mucho riesgo. Es más difícil. Y lo que les decía, lo segundo es que nadie está acostumbrado a ver un man por ahí haciendo fotos en la calle. Siempre requiere que uno primero haya podido construir una relación personal con sus que implica tiempo, no, hacer esto no es como ir un fin de semana y volver con el material, requiere más trabajo, un trabajo, digamos, trabajo más humano, menos técnico. Ok, entonces, digamos, yo tengo mucho interés en ese punto y si queda tiempo preguntaré sobre eso, pero chicos, ¿quién quiere formular una pregunta? ¿Quién También chévere que les gusta eso, quiere si les parece conversar con largo, Delhi sobre lo que leyó? de, si Adelante. les parece, Listo, David, dale. No, pues, bueno, respecto a la longitud, yo vi al principio como las 70 páginas del PDF, del de la pesca, y sí dije como, uy, qué largo, pero la verdad se lee muy rápido, o sea, va pasando, o sea, es como, yo soy lento para leer, entonces por ahí como media hora, pero diría que incluso menos, una persona con buen ritmo lo lee bien, es bastante breve. Pero respecto, yo tenía como dos preguntas, una específica del de la pesca de altura, es cómo te enteras de que esa práctica existe y como que te lleva a decir cómo me voy a ir allá a investigar y a mirar, porque digamos, una de las partes de las conclusiones que hay ahí es algo muy interesante que es el brutal y salvaje abandono que hay por toda la zona pacífica, lo cual pues es terrible, pero bueno, ¿cómo te enteras de eso y cómo, qué te hace decir como quiero ir y hacer esto? Y de todas las prácticas de pesca que mencionas al principio, ¿por qué te interesa esta y no la de los manglares y las demás que mencionas? ok. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo fue esa relación tú estando en el barco, como lo decías ahorita, y lo decía ahorita Claudia, que eso es muy importante, cómo hacer esa relación con los personajes para lograr extraer la genuinidad de su cotidianidad, sin que se sientan ellos invadidos, porque realmente es una práctica que, como la describes, se siente muy íntima. Entonces tú estás ahí como, eh, de alguna u otra forma, incomodando la realidad de ellos, porque eso es lo que hacemos muchas veces, y el lente es a veces una barrera muy grande. Entonces serían esas dos preguntas. Bien, gracias, David. Bueno, gracias por leer. Yo también, yo hago un tipo de producto que es como un viaje en el tiempo, David. Yo hago una cosa que es lo que se hacía en el fotoperiodismo en los años 50, que es el fotoensayo. En los medios de comunicación de hoy no existe espacio para eso. Nadie publica fotoensayos de esa extensión menos.
pero yo practico eso como cuando hay alguien que toca el laúd de la Voy a universidad. interrumpirte, Delio. Voy a interrumpirte, Delio, un momento. Chicos, lo que está diciendo Delio es súper importante. O sea, la oportunidad de hacer cosas que no dejan hacer es aquí, es en la universidad. La oportunidad de experimentar, la oportunidad de incluso de equivocarnos y aprender del error está aquí, ¿no? Bueno, y Delio, a mí me encanta lo que hace Delio porque de verdad siento que es como, bueno, me tengo que ir. De hecho, está escrito en ciertos puntos así, me tengo que ir a hacerlo. Delio se ha dado mañas para que su vida le permita hacer esas cosas, pero cuando uno está atrapado en la máquina de la producción, cotidiana, pues, en serie, es difícil que uno pueda hacer un trabajo como este. Entonces, yo sí pienso que esta es la oportunidad de hacer cosas atrevidas. Perdón, porque sí es muy importante eso. Ahora estamos justo a tiempo para hacer cosas atrevidas. Cuando se tiene tanta hambre que uno, o bueno, hay personas como que uno se somete a lo que hay y todo es aprendizaje y es bien, pero es muy posible que en el futuro vayan a sentir que hay que salir de ahí si uno quiere hacer cosas en las que está más, porque el mundo de los medios, por los presupuestos, por mil razones, por los facilita un trabajo hecho con buena convicción. En mi experiencia, seguramente ustedes puedan aterrizar en lugares donde no, pero en mi experiencia es una batalla todo el tiempo. Entonces uno al comienzo está hambriento de hacer y lo que le manden a hacer lo hace y de todo aprende, pero ya luego uno, con el pasar de una década de trabajo profesional, dice, no, yo quiero ir con más calma, yo quiero, bueno, quiero poder decir ciertas cosas que no me dejan decir. Bueno. Entonces sí, muchachos, no tengan miedo. Eh, Decir que uno es un estudiante de una universidad y que está haciendo un trabajo de tal cosa es, pues puta, como, perdón, es como llevar un carne de caracol. Es una buena puerta para moverse en el país. O sea, diría, vea, yo soy estudiante de la facultad de no sé dónde, estoy haciendo un trabajo para la universidad, un te recibe, un piloto de un avión también, es casi como tener un carnet de prensa bueno, así que aprovechenlo. Eh, bueno, ahora sí voy a contestar a David. David, yo conocí Tumaco hace aproximadamente unos 10 años que fui a hacer un trabajo para una ONG en asocio con UNICEF para conocer un tema que se llamaba las fronteras invisibles. Había un barrio donde los niños no podían ir a estudiar porque había una frontera demarcada por el narcotráfico y la escuela estaba del lado de allá de la calle. Así que niños la escuela porque no se podía atravesar. Ahí no hay fotos de Tumaco porque hacer fotos en la calle de Tumaco es muy difícil. Eh, Horrible, para ser breve, pero para que nos entendamos, Tumaco es un lugar de Colombia que es como Haití. No tiene transporte público, no tiene demasiada, perdón, aquí dice que mi conexión está inestable, tiene demasiada violencia, tiene todos los grupos armados, tiene todas las bandas de narcotráfico, hay mexicanos, hay salvadoreños, hay milicias de las FARC, hay, o sea, la tasa de homicidios de Tumaco tiene como 100 países en guerra, pues en una guerra abierta, hay mucha pobreza, bueno, entonces yo desde ese momento conocí Tumaco y seguí yendo a Tumaco porque creo que en Tumaco hay muchas cosas que hay que decir y ningún medio la visita, ¿me entienden? Los periodistas no van allá. Hace poco vi que la ciudad estaba infartada por esta cosa del COVID porque no tienen camas de UCI. Yo conozco los hospitales de Tumaco, estuve hace poco visitando un pescador que se quemó echando gasolina en su bote, se quemó todo el cuerpo y el hospital está en el piso, o sea. Entonces yo no he perdido la relación con Tumaco y voy por lo menos una vez al año y he hecho amigos allí. Y lo que te digo, tengo la convicción, desde que conté la historia de esa escuela, de esos niños que no podían ir a estudiar,
tengo la convicción de que es un lugar del que hay que hablar y que el país tiene que entender y conocer, porque pues los medios no hablan de ella y solamente hablamos de la política y de los expresidentes y bueno. Entonces, igualmente pasa con muchas áreas del país que requieren atención de los medios para poder visibilizar todo lo que sufren, que es, por ejemplo, toda la zona del Cauca indígena, toda la zona cocalera del Putumayo, del Caquetá. Yo también conozco todo el problema, digamos, de pobreza y el tema de los derechos de los niños en Guajira. O sea, hay un montón de regiones del país que necesitan ser observadas y yo me he relacionado con Tumaco. Entonces, bueno, desde que yo voy, yo he contado varias cosas, he hecho varios trabajos sobre Tumaco, pero últimamente me interesa, quisiera, David, trabajar el tema del medio ambiente. Entonces, allá sucede todo. Entonces, allá hay un problema de las basuras tremendo, bueno, hay mil cosas, pero yo quería hablar de medio ambiente. Ay, por allá hay una bebé. Actualmente, digamos, David, me interesa el tema de la protección de la naturaleza y el medio ambiente, entonces andaba detrás de los pescadores de altura. ¿Y por qué de los pescadores de altura? Porque y no de los concheros, bueno, las problemáticas de todas, por ejemplo, en el tema de los concheros, el trabajo infantil es brutal. Y ahí hay un tema que un día me gustaría también hacer, por ejemplo. En el tema de la regulación de precios, hay un montón de problemas alrededor de la actividad pesquera en Tumaco, que son muy valiosos, muy importantes y que tienen que ver con la sostenibilidad de la gente, con la sostenibilidad del mar, con el cuidado de los recursos pesqueros, etc. Pero el pescador de altura, David, es lo que yo decía ahí, es como el no va más de la pesca, son como legendarios, es como si te metieras a los llanos orientales y te hablaran de ciertos jinetes que hacen una cosa que nadie más hace. Los pescadores de altura son muy respetados por el nivel de riesgo que asumen en su trabajo, porque esos botes no están preparados para ir al lugar a donde van, no están equipados para ir a donde van, y porque los pescadores de altura, si te das cuenta, David, se requiere ser un zorro o sea, haber andado mucho en el mar para poder ser pescador de altura. En cambio, tú te puedes hacer conchero en cualquier momento, ¿me entiendes? Aprendes el oficio, eso es un bote pequeño, te metes en un equipo de 20, ellos no se alejan mucho y hay una cosa pues de trabajo, un físico muy brutal y cosas, pero echarse 80 millas al mar en esa cosa tan vieja y tan destartalada y saber dónde están los cardúmenes y eso, es de una persona que está en el mar desde que es un niño. No es posible. No es posible hacerse violinista a los 30, ¿me entiendes? Hay que, para ser pescador de altura hay que ser como un violinista talentoso, haber empezado a los 5 años. Y quedan pocos, se están acabando. Entonces yo estaba obsesionado con los pescadores de altura. El problema era lograr un permiso, pues lograr que me aceptaran en ese bote, sobre todo por el miedo que les da a ellos de llevar a una persona como uno que es blanditico, que se enferma por todo, que no soporta el agua, que bueno, y de perder su dinero. Entonces era difícil encontrar un pescador que me recibiera y que estuviera dispuesto a arriesgar su plática. Estuve detrás de él un buen tiempo. Y bueno, y también a mí me daba miedo dañarles el viaje a ellos y su dinero, entonces yo aquí estuve leyendo cómo prepararme para el mal de las mareas, cómo entrenar el oído en caso de que me diera, cómo hidratarme, bueno, todas esas cosas, pero en resumidas cuentas, me interesa Tumaco porque requiere ser visibilizado, hay problemáticas que son importantes para la nación que nadie cuenta. Segundo, me interesaban los pescadores de altura porque son legendarios, porque son únicos. Y tercero, tuve que valerme de todas mis amistades a lo largo de estos 10 años que yo visito Tumaco para poder subirme en ese bote.
Y el tema del medio ambiente creo que es a lo que quisiera dedicarme en adelante. Bien, ahí, ahí hay cosas muy interesantes, chicos. Ven que la investigación no es solo para el contenido. Delio tiene que investigar para saber qué hacer si le da el mal, el vértigo, ¿no? Que los que somos de tierra nos puede destruir en el momento en que estamos en alta mar. El que lo ha vivido entiende, es una cosa tremenda. O sea, si uno no, a mí me pasó sin prepararme y no es chistoso, no es para nada chistoso. Digamos, parte de lo que uno tiene que hacer cuando investiga no es solo sobre el tema, sino sobre la logística, por llamarlo de alguna manera, de las particularidades en el terreno, de la ambientación a la que me voy a enfrentar cuando quiero trabajar un tema, ¿no? Sí, El ambiente perdóname. donde voy a estar metido Ujú. es algo sobre lo que tengo que saber. Hay fotógrafos que cuando van a ciertas regiones de este país llevan suero antiofídico, por ejemplo, para ciertas zonas. Em, si trabajas en algunas zonas del Cauca y también de Nariño, es importante tener entrenamiento en el tema de minas antipersona. Y bueno, y así, hay un montón de cosas que hay que... yo también estudié un poquitico de los peces que iba a encontrar, de, bueno, más allá simplemente del tema, sí se necesita, y a veces está relacionado con la mera supervivencia, muchachos. Bueno, muy bien. Santiago Valencia había pedido la palabra. Sí, profe, yo quería preguntarle algo. Entonces, pues son varias cosas. Yo leí acerca del viaje a un campamento del bloque sur de las FARC, de Vigilia por la Paz. Eh, pues yo quisiera saber cómo es este encuentro. Pues ya que él relata, obviamente lo relata todo, completamente todo, pero cómo es el encuentro con las personas, en el caso de que pues son guerrilleros, que tenemos muchos, no sé, mitos, habrán demasiados mitos de cómo son, pero pues usted bien los describe y que la mayoría hace la analogía con un grado 11, que si hay algunos adultos, pero son un grado 11. Quisiera saber eso, quisiera saber si existen, digamos, personalidades similares a ellos, si son muy diferentes cada uno. Y por otro lado, quisiera saber cómo hace para ganar dinero usted. O sea, si usted hace esto solo por su cuenta, tal, pero sí, o sea, uno también tiene que pensar en eso. No sé, pero ¿cómo hace? O sea, si uno se quisiera dedicar a esto, ¿uno cómo haría para obtener ganancias, pues, de dinero o cómo sobrevive, digo yo? Es Sí, una pregunta. Santiago, bien, bien. La- las dos, las dos. Aquí mi esposa que está por aquí dice, consíguete una esposa médica. Em, pero no, mentiras, voy a contestarte bien. Eso tiene varias posibilidades. Entonces, primero, sobre la primera pregunta que son los muchachos de la guerrilla, mira, básicamente mayor interés cuando hice ese viaje era conocer la tropa porque en ese momento la discusión en el país era acerca de los cabecillas y pues de todos esos personajes que tenemos en la cabeza que son monstruosos, para otros son ídolos de la revolución y para otros son unos monstruos que entonces siempre la discusión había estado alrededor de los cabecillas de la guerrilla y uno no sabía nada de la tropa. Entonces ese por ejemplo fue, y yo allá pude estar cerca de algunos cabecillas importantes. Estaba Joaquín Gómez, que es un man muy importante del secretariado, el encargado de todo el tema del narcotráfico en el bloque sur, que era el bloque más guerrero, digamos, que dominaba toda esa zona y que era el dueño de todo el negocio de la coca, ya estaba, y yo podía haberme ido detrás de esos personajes y hablar con ellos, que es lo que suele hacer todo reportero. Pero yo finalmente quería era conocer al soldado raso de la guerrilla, que era, digamos, el que estaba ya esperando si nosotros
le dábamos una visión favorable o no al acuerdo de paz, y del que nadie decía nada. Ese era, digamos, ese fue como el sesgo que yo escogí para esa historia. Lo que yo quería transmitirle a la gente era como que supiera quiénes son esos muchachos. Entonces, yo no sabía nada de ellos, yo había tenido algunos encuentros con la guerrilla, digamos, por mi trabajo y cosas muy rápidos en retenes y ya nunca una conversación personal ni nada. Yo no los conocía hasta ese momento personalmente a ninguno, no tenía ningún contacto con la guerrilla de las FARC hasta que me fui allá. Y lo que tú dices, bueno, yo llegué y encontré una tropa en su mayoría. Ustedes pueden ver el censo. Después de que se firmó la paz, se hizo un censo para saber esa gente qué educación tenía, qué años tienen, de qué género son, si tienen bebés, si no tienen bebés, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver el censo de la guerrilla de las FARC que se hizo recién firmado el acuerdo, pero lo que yo encontré fue una tropa en su mayoría menor a los 30 años, y estamos hablando de una guerrilla que estaba muy diezmada, o sea, estamos hablando de 2 años de gobierno del presidente Uribe, casi todo el secretariado muerto y mucha tropa muerta, o sea, la cantidad de muchachos que tuvieron que haber muerto, creo que el número de bajas durante pues el primer gobierno de Santos son, yo creo que más de 4.000 combatientes, que yo creo que si es igual al censo que tuvimos después, el 70% de esos eran chicos menores de 25 años. Algunos con ingresos a FARC desde los 12 o los 13 años, por falta de comida. Perdón. Muchos porque no había comida en su casa, muchachos, y la guerrilla pasa por ahí, y ellos tienen los 3 golpes y llevan botas y llevan un arma, etcétera. Así que muchos niños que no tienen escuela a la orilla de los ríos, que no comen los 3 alimentos, algunos son abusados sexualmente por sus tíos, bueno, etcétera, se van a la guerra. Así que yo encontré una FARC llena de niños y niñas. Algunos pues si tú hablabas con alguien que tenía 32 años, le decías, ¿a qué edad entraste? Y todos a los 12, a los 14, a los 16. Había tropa que ya estaba vieja, pero había, o sea, había ingresado siendo un niño, mucho, mucho menor de edad dentro de la guerrilla, y pues creo que las fotos lo muestran, eso está lleno de muchachos, yo soy un cuarentón, yo me sentía al lado de pelados, y nada, la guerra había amainado, ellos estaban concentrados ahí desde hacía 4 años, desde que se habían empezado los diálogos en La Habana, y gente querida, dispuesta a contarte, queriendo mucho saber cómo era afuera. Le preguntaban a uno mucho cómo era afuera. Yo después hice un viaje con ellos ¿cómo se llama? Bueno, yo después salí a la ciudad con ellos, y para muchos de ellos era la primera vez que veían buses, taxis, transporte público, edificios, siempre en la selva, en la guerra, en el medio de la guerra. Entonces, bueno, eso te cuento, que cómo lo reciben a uno, nada, bien, con ganas de hablar con gente que no hace parte de eso, con ganas de contar su historia, y con ganas de saber cómo es la vida afuera, y de imaginarse a ver qué iban a hacer si la paz llegaba para hacerse una vida, porque en la guerrilla no pagaban, no había un salario. A ti no te llegaba una platica como en los paras, que ellos sí pagaban, o sea, al combatiente le daban sus 600, 700.000 pesitos. En la guerrilla nada, te dan la comida, te daban la comida, te daban el fusil, te daban las botas, y ya. Era eso o la casa, que es un infierno peor. ¿Cómo se vive de esto? Santiago, lo que les venía diciendo, no hay muchos espacios en los medios
para este tipo de cosas. En el tema de la fotografía es un terreno muy competido con mucho talento. Hay mucha gente buena en este momento. Si alguno está interesado en la fotografía, va a salir a echarse codo con mucha gente muy talentosa y sobre todo muy apasionada, dispuesta a mil cosas por amor a esa profesión y muy pocos escenarios donde publicar, pero hay gente que lo logra. Colombia tiene, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Federico Ríos, que es un reportero del New York Times, que hace trabajos lindos en el periódico más importante de los Estados Unidos, es un colombiano, cubre solamente Colombia. Hay gente que trabaja para la AFP. Bueno. Entonces, sí tienes que destacarte mucho, tienes que esforzarte mucho, tienes que hacer mucha obra, porque hay pocos espacios y mucha gente buena. Y poco. Hay países donde no es tan difícil porque hay más donde. Si tú, por ejemplo, no sé, vives en Francia, por fuera de París, por ejemplo, la ciudad de Grenoble tiene 5 medios buenos, y Lyon tiene 5 medios buenos, y Marsella tiene 5 medios buenos. Entonces hay trabajo para mucha gente, pero en Colombia no, en las regiones no hay canal. Entonces requiere destacarte mucho, es una opción, ser muy genial, y buscar clientes por fuera, esa es una opción. La otra opción es un camino medio entre lo que yo hago, y es que hago otros trabajos, y financio mis viajes con el dinero de otros trabajos que, mira, yo a veces incluso he hecho discursos para ministros. A veces hago un discurso, a veces trabajo en una serie de televisión, a veces participo en la edición de un libro, a veces escribo un articulito para una cosa, y de ahí yo paralelamente voy trabajando mis temas, y cuando se puede, hago mis temas. Entonces hay que apalancar eso con otros trabajos que pueden ser en el medio. Yo no hago otra cosa diferente a trabajos en el medio. Eso es lo que te puedo decir. Y lo que les decía, no hay espacios en los medios colombianos para este tipo de trabajos, pues tampoco nadie financia eso. O sea, no creo que un medio me pagaría a mí para irme 6 días en un bote en alta mar y publicar una crónica de 2 cuartillas, digamos. No creo. No lo sé, pero no creo. Entonces eso toca destacarse mucho, o apalancar el trabajito con las otras cosas que hagas. Gracias. Voy a interrumpir un momento, Delio. Ah, ay, pero y Natalia, sigue Natalia, ¿eh? Dale, Santiago. Es cortica. En cuanto, digamos, a la fotografía, en ese caso, cuando estuviste allá en el viaje con la guerrilla, ¿fue fácil tomar las fotos? ¿Tomarles las fotos a ellos fue fácil? Decirles como, oye, te voy a tomar una foto. Pues que en cierto momento uno tiene que decirle a la persona como para no invadir su privacidad o algo así, pero uno le dice como, oye, te voy a tomar la foto, y hay personas que no son nada y dicen como, no. Me imagino que, pues, no sé si ellos de pronto con algunas precauciones, o no sé, eso quisiera saberlo también. Ya. Eso de pedir permiso tiene sentido. Bueno, eso es una discusión bonita en la fotografía de calle, y es que a veces es posible pedir permiso y a veces la foto no. Y hay que someterse mucho al no y a los regaños, mucho, muchachos. Hay mucha gente que a veces incluso se puede estar metiendo en problemas, pero hay fotos que a veces también exigen no pedir permiso, y es un riesgo que uno toma, es una decisión que uno toma. Eso es como una cosa de nervios, de manejar los nervios, si uno se le manda o no se le manda.
porque hay fotos que si tú pides el permiso pierde el sentido y hay otras que efectivamente no, ¿me entiendes? Además, por ejemplo, si tú vas a ir con una cuadrilla a la guerrilla y los vas a acompañar en un recorrido, al comienzo ellos te dan el permiso y entonces hay que pedirlo, normal, y ellos ya saben que estás ahí. Bueno. En ese caso era un caso especial porque imagínate que ellos estaban allá esperando la firma del acuerdo de paz, ellos habían hecho sus observaciones, lo aprobaron y luego la sociedad dijo, no, no queremos paz. Y fue en ese interín que yo fui. Entonces ellos organizaron esa vigilia para tratar de movilizar el tema de que ellos estaban, además, y organizaron una vigilia religiosa porque como parte de la discusión era que todos los guerrilleros eran unos ateos y que no sé qué, y como este país es tan religioso, no sé qué, las iglesias evangélicas habían contribuido mucho al no en el plebiscito. Entonces ellos invitaron a la sociedad, así que estaban todos listos, esperándonos, y fue muy fácil en ese sentido. Estaban, todos sus guerrilleros habían preparado el campamento, habían armado las carpas, estaban listos para cocinar a todos los invitados, etcétera. Y yo no, había una fotógrafa francesa y yo no tuvimos ningún problema en este caso porque como que la orden era ser queridos. Era como ser queridos con los visitantes y atender a los visitantes. Entonces no, en ese sentido no fue complejo, pero hay trabajos en los que es muy complicado ese tema que tú tocas, de en qué momento pide uno permiso, de estar preparado para muchos regaños, de estar preparado para muchos problemas, para que te digan que no, para que te regañen, para que, bueno. Y también de que hay fotos que hay que hacer, que son, de alguna manera uno es como un ladrón, porque hay algunas que uno las toma sin permiso y yo tengo una discusión interna acerca de eso, pero hay algunas fotos que no tiene sentido pedir permiso porque la dañas la situación, digamos. Muchas gracias. Ok. Bueno, Natalia, no, pues yo quería como, sí queda un tiempo, y eso es interesante porque es posible lograr cierta independencia a costa de lo que Delio mencionó hace un rato, ¿no? Él mismo dice, yo estuve haciendo unos trabajos allá para unas petroleras y unas vainas. Sí, uno hace concesiones, digamos, para financiar los proyectos, pues que nadie o quién sabe quién estaría dispuesto a pagar, a financiar. Porque pues sí, evidentemente aquí hay una dosis de emoción y de amor por lo que se hace que es importante. Natalia, dale. Perdóname, Claudia, voy a decir una cosa, y esa es la historia, digamos, también del arte, de mucho arte, pues, mucho artista que la pasa muy mal, y bueno, Kafka trabajaba en una oficina, León de Grave trabajaba en un banco, ¿sí? Es una historia que se repite, hay muchos músicos, cantantes que deben ser otras cosas, algunos desde médicos hasta choferes, ¿me entiendes? Pero en muchos casos hay que apalancar el trabajo independiente con trabajo propio. Listo, dale, Natalia. Bueno, es que me llamó mucho la atención la cantidad de detalles que tienen los dos relatos, porque pues me leí completo el de una página, pero estaba empezando hasta ahorita a ojear el otro, el del viaje. Entonces, me gustaría saber cuál es el proceso de escritura que te funciona para que no se pierdan, pues para que no se te escape ningún pormenor, porque pues son precisamente esos detalles los que siento que le dan vida a las escenas que cuentas, que presentas. Entonces, es eso, como cuál es el proceso de escritura que te funciona para que no se te olviden. Obviamente me imagino que cargas libretas y todo, pero digamos para el del viaje a un campamento, me parece que también le metes ahí un poco la mano a la parte personal, entonces no sé si de pronto también tú tienes diarios, como que te funciona. Ya. Mira, Natalia, el de las FARC es un relato largo, o sea, yo ahorita lo había perdido y hablé con la profe y lo encontré por ahí, lo subí a la página web de Afán este fin de semana,
Y entonces subiéndolo lo vi que no lo veía hacía años. Y ese es un relato que le hace falta a un editor. Eso es un problema de trabajar uno solo. Si tienen un amigo en quien confían, un profesor, una persona que sepa editar, pues que tenga gusto, no tiene que saber editar porque eso no se estudia nada para editar, sino que lea suficiente. Bueno, en quien ustedes confíen en su criterio, es bueno siempre someterle el trabajo a un tercero que le dé tijera. Yo ahora lo vi y ya más desapasionadamente ese trabajo necesita un editor. Ya no tiene sentido hacerlo, pues, pero en su momento debió haber necesitado un editor, pero esas son cosas de trabajar solo. Cuando uno hace estas cosas solo son fallas, ya que lo mencionas. Quería decir eso, que está largo, aunque está lleno de detalles, le sobran cosas. ¿Y qué pasa? O qué me pasa a mí? Yo muchas veces, lo que les decía, antes de hacer fotos, yo escribía crónicas para anuarios de empresas, de cosas, bueno, mil cosas que he hecho así. Y antes de hacer fotos, escribía mucho más y se me perdía mucho más. Grababa mucho en el celular. Bueno, como yo soy de la vieja data, yo viví tiempos de la grabadora con casete, que era una locha, porque después los cassettes y dele para adelante, para atrás, las pilas, etcétera. Luego llegó el celular y usaba mucho el grabador del celular y las libretas, como siempre. Sí, siempre. Yo de hecho cargo una libreta en mi vida, siempre, para ideas, para anotar nombres de cosas que leo, de páginas web que quiero revisar. Yo siempre tengo una libreta conmigo, esté trabajando o no esté trabajando. Eh, pero se me perdía más, Natalia. Antes, desde que viajo haciendo fotos, uno está como en un grado de concentración distinto, me parece, porque casi nunca estás contigo. Tú sabes, uno siempre en su mente está con uno, como diciendo, ¿para dónde cojo? ¿Será que hablo con este? ¿Me voy para allí? ¿A qué hora me levanto mañana? Ese flujo interno de la mente. Cuando uno está haciendo fotos, como está tan atento afuera a ver en qué momentos está la oportunidad de capturar, uno está todo el tiempo mirando, no para de mirar. Uno, a veces yo al final del día estoy muy cansado de estar atento. Y luego escribo en la libreta, pero cosas como datos, cifras, años, nombres, apellidos, sí los apunto inmediatamente. Pero lo que más, eso sí en el momento, porque mi memoria no funciona así de bien para acordarme de una fecha, de un lugar, alguien me referencia a un lugar que no conozco, un lugar en un río, yo qué sé, entonces de una vez lo apunto, ese tipo de cosas. Pero el hecho de estar buscando imágenes me funciona que cuando por la noche cojo la libreta, lo tengo todo muy vivitico. Y lo otro es que cuando llegas y empiezas a editar las fotos, eso es como una cascada de recuerdos. Si llegase sin fotos, simplemente con mis libretas a ver mis apuntes, sería distinto. ¿Sí me entiendes? Como que me acordaría menos, pero apenas llego, bajo el material al disco y empiezo a seleccionar fotos, al lado tengo abierto el Word, porque perdóname, como un vómito de imágenes, de cosas que recuerdo. Las fotos me suscitan cómo me sentía, qué pasó ahí, cómo miraba a fulano, qué estaba sucediendo al otro lado. Las fotos son un recuerdo sensible muy impresionante. Así que, así, como método te lo recomendaría, así tu interés no sea la imagen, sino que eres más una narradora, haz foticos con el celular para ti. Y vas a ver que cuando uno llega y las mira, viaja a ese momento, lo que estaba pensando en ese momento, lo que estaba pasando, cuál era el clima, si estaba lloviendo, si estaban nerviosos o no estaban nerviosos, si estaban... Porque no sé, la foto tiene ese poder, en mi caso. Ah, ok, listo, dale, gracias. Chicos, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Quiere comentar algo sobre lo que vio? Yo tengo una pregunta. Hágale, Víctor. Que ahorita estás hablando que, digamos, era necesario llegar a pues, más zonas que no tienen tanto acceso, pues, más alejadas, digamos, más descentralizadas un poco, es como lo que quiero decir. Entonces, digamos, ¿de qué manera o qué tipo de recursos utilizas para
para aproximarte más hacia esas regiones, pues más allá de internet o algo así, que es lo que por lo general uno tiene a la mano. Eh, Creo que le está fallando la ¿A mí Uy, o sí. a él? No, no, no. A todos. Hoy es un día crítico, pero, pero, pero esperemos un momento porque creo que sí algo pasó con Delio. Esperen, es que, bueno, también quiero que en algún momento les cuenten qué anda ahora. Se me A fue el ver, aire con la pregunta y todo. espérense un momento porque sí creo que se esperan. Esperen un momento, lo busco por el otro lado porque efectivamente algo pasó, pero creo que sí está conectado, pero la señal está como mala un momentito. Em, ya está intentando volver a entrar porque efectivamente lo sacó. Y bueno, mientras tanto, la pregunta de Víctor es interesantísima porque, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos, es todo un asunto pensar cómo aproximarnos desde la distancia, ¿no? Es algo que en este momento nos plantea ahí llegó, una dificultad adicional. Entonces, es súper importante. Vale. Yo creo que ya viene llegando. Un segundo. Hola, Delio, ¿ya estás por ahí? A ver, un segundo. Ya va a Rodri entrar. está uniéndose. Entonces, sí, Listo, eso ya. estoy viendo que ya pitó ahí, ¿no? Listo, Delio. Entonces, Víctor, si quieres, vuelves a formular la pregunta. Espérame un segundo. ¿Ya llegaste, Delio? ¿Se logró? Mm, qué delicia. No, no. Delio, ¿estás por ahí, Delio? Santiago, ¿puedes mirar si ya tiene el audio? Es que veo que no le sale el micrófono aquí a Catalina Costa. No lo veo. O sea, no veo el microfonito. Sí, de No, acuerdo. profe, todavía no tiene audio. Ok. Bueno, pero entonces es una pregunta súper pertinente la que está haciendo Víctor y en este momento Ya tiene. es crucial. Ok, es crucial las maneras de conectarnos con las personas aunque estemos en nuestras casas. Y la verdad es que todo es posible, pero bueno, entonces ya estás aquí, Delio.
Hola. Hola. Ya, listo. Hola, hola. Delio. Hola, ya estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, yo Sí, te sí, escucho, te sí. escucho. Ok. Eh, ¿Llegaste? sí. Quien me había preguntado era Víctor. Entonces, pues, listo, Víctor, perfecto. Sí, señor. Fue Víctor el que me preguntó. Entonces, Víctor, no sé si te alcanza. Sí fue Delio, sí fue Ok. Víctor. Y Bueno, bueno, ¿la Víctor, alcanzaste a escuchar? sí, yo la escuché. Mira, Ay, rápidamente. ¿la pueden repetir un momentito? Porque es que no. Ah, Eh, sí, la idea de la pregunta era, pues que ahorita Delia nos hablaba o sea, de aproximarte a a otro tipo de regiones que son como más inhóspitas, más alejadas, que están más descentralizadas. Y digamos, ¿qué recursos uno tiene para aproximarse más a esas regiones, pues más allá, digamos, de Internet o a través de qué medios, digamos, se puede llegar a estas regiones que no tienen tanta accesibilidad? mm. Bueno, Víctor, ve, cuando empiecen a viajar, van a ver que este país vive en la Edad Media, buena parte, o sea, de aquí para abajo, toda la zona selvática de los ríos, todo, las poblaciones tan solas, sin por dónde sacar sus productos, bueno, todo está tan alejado, no hay caminos, mucho transporte fluvial. Este es un país muy olvidado en las regiones, pero no te imaginas. Bueno, las comunidades además son muy reacias porque las han tratado muy mal históricamente, ¿me entienden? Además las señalan de ser auxiliadores de un grupo o del otro grupo, etcétera. Entonces tienen mucho miedo. Lo que más funciona, Santiago, es ir a través de instituciones en las que ellas tengan confianza. Entonces, las ONGs para mí han sido las principales aliadas. Entonces, lo que yo hago es como investigar ONGs que trabajan en la región. El mundo de las ONGs también hay que caminar como por sobre encima de huevos. Hay algunas buenas, hay algunas malucas, hay algunas que explotan las comunidades, bueno, etcétera. Revisarlas, ver cuáles te interesan y empezar a tener un contacto con ellos primero formal, mandar un proyecto breve en una hoja, estoy interesado en hacer esto es lo que yo hago, y eso ahorra años de trabajo, porque si la ONG que trabaja con ellos es una ONG seria y se ha ganado la confianza, eso es como un cheque al portador, ¿me entiendes? Y además ella también te va a exigir seriedad a ti para poderte llevar allá. Y eso también es una cosa de autocontrol con uno y que uno se comprometa seriamente y que uno no vaya a hacer bobadas ni a cagársela por allá en el terreno. ¿Me entiendes? Entonces, para mí seguramente hay mucha gente que trabaja distinto, pero para mí como cuando hago esos temas independientes, lo mejor es ir a través de ONGs, escogerlas bien, acercarse a ellas, la mayoría están en Bogotá, visitar la oficina, llevar un proyecto, explicar qué quieres hacer, ofrecer el material que puedas y bueno, hacer como un canje. Y lo que te digo, eso es un cheque al portador, porque si tú vienes de fulano de tal, tú vienes de parte de fulano de tal, eso es un montón de caminos recorridos. Igual, seguramente si llegues mal referenciado a través de una persona que no conviene al llegar al terreno, esa cheque al portador te lo van a endosar y te va a ir seguramente muy mal. Entonces, eso es lo que yo más uso, preferible a las instituciones del Estado, porque normalmente las instituciones del Estado te van a pedir sesgos, van a querer controlar como lo que tú digas o van a querer que hables de sus programas o yo qué sé, ¿me entiendes? Entonces siempre lidiar con las instituciones estatales es más maluco. Las ONGs es el método que yo más uso y en el que más creo, y porque hay unas que son muy berracas, de gente que son héroes nacionales, que están ayudando a las comunidades, y por ahí es por donde más me funciona. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ok, listo. Pues nada, Delio, yo quiero hacer
una pregunta que en realidad son dos, porque es algo que hemos estado trabajando en esta clase y es como la construcción del relato. Usted vive un montón de cosas, va y se mete por allá en unos escenarios en donde debe haber muchísimas cosas que lo impactan a uno. Cómo estructurar la historia y cómo construir personaje, cómo elegir quién de todo eso que uno ve es el que puede conducir la historia, un poco como desde la práctica, cómo lo logra, incluso cómo descartar, porque finalmente esa es gran parte del trabajo, ¿no? De tanta cosa que uno ve que tanto lo emociona, decidir que no, Sí, ¿no? sí. ¿Y por dónde se va? Por ejemplo, ¿Quién sí, no? dale. ¿Quién Ujú. no? ¿Qué no? Y algo sobre lo que le quiero preguntar es sobre los finales, sobre cómo saber, cómo decidir el final de sus ensayos, de sus crónicas, de lo que usted hace, cómo decide el final. Sí. Que entre otras, yo sé que a usted le parece súper defectuoso el de las FARC, pero a mí me gusta porque es la sinceridad que tiene, un editor se la había mochado a full con toda seguridad. Y es un gran tesoro de ese trabajo. Sí, y además El ahí final pasó una de cosa que ese, son los milagros, Claudia, como las fotos en ese final. Eso es un milagrito, es la suerte, pues, eso. ese final, exacto, Sí. ese final para mí, digamos, y mirándolo ahora cuando lo recuperó y casi me muero de la dicha de que lo hubiera recuperado. Lo perdió, chicos, eso estaba perdido. Este señor no sabía en dónde estaba Y es que eso estoy haciendo mi web cuando lo nuevamente, busqué. estoy rehaciendo la web, está toda pelada. Yo, Dios mío, pero ¿cómo fue a perder eso? Bueno, en fin, eh, ese final, además visto, es tan poderoso que a la luz del presente, ese final es tremendo, ¿no? Ese final era premonitorio de cosas que están pasando hoy en el presente. Sí. Bueno, Entonces, eso, como que yo siempre pienso que está relacionada con el final y con los personajes, con quién sí, quién no, quién es importante, quién es secundario, si existe, si ha logrado identificar algún método para tomar no, este tipo yo de te voy a decir lo decisiones. que yo pienso que pasa ahí. No, no tengo un método, eso no tiene un método. Primero, Clau, cuando uno trabaja en esto, el azar es muy berraco, ¿me entiendes? Em, como yo no voy mandado por un periódico o un editor a que haga una cierta tarea, entonces siempre estoy abierto al azar y siempre por decirlo así, entre nos me le pego a la camándula diciéndole que por favor la realidad tenga algo para mí. Yo he perdido muchos viajes. Mire, les voy a contar, hace por ahí 2 años me fui 3 semanas a un lugar que se llama La Montañita, Caquetá, a vivir en un centro de estos de... Es que no, tiene un nombre técnico, donde están viviendo los excombatientes de las FARC. Una ETCR, no me acuerdo cómo se llama y qué es lo que la cifra dice. Yo me fui allá Sí, 3 semanas. la STR, sí. Sí, Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación se llama eso. De la Montañita Caquetá de excombatientes del bloque sur de las FARC. Estuve 3 semanas allá de mi bolsillo y no traje historia. Tengo algunas fotos ahí y tal, pero no traje historia. Fracasó y fue difícil y fueron unas semanas difíciles ahí. No hubo historia, así que eso puede pasar. Entonces, bueno, hay que tener suerte. Creo que qué es lo que uno escoge, por dónde se va, cuáles son los personajes, eso tiene que ver mucho con lo que usted lee, con la música que usted escucha, con quién es usted, porque usted encuentra a la gente, o sea, como en cualquier viaje de vacaciones, muchachos, uno va a encontrar amigos que están relacionados como con la energía de uno, pues. Influye mucho el cine que a uno le gusta, la literatura que a uno le Me gusta. interesa, Delio, lo voy a interrumpir.
Hola, Profe, estoy esperando que hables. Aló. No, profe, se te escucha muy entrecortado. No, no te Uy, estamos profe, se escuchando bien. escuchó súper ¿Me entrecortado. escuchan? Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Perdónenme, ¿me escuchan? Es que, sí, claro, te ok, escuchamos. no, es que, así es. Justo te quería interrumpir. Termina, por favor, esta idea, pero el valor del fracaso es algo que a mí me interesa, el valor del error, el valor de lo que no sale como uno estaba planeando, sobre todo en un escenario como en el que estamos, también es muy importante. Entonces, mi interrupción era que si puedes ahorita nos cuentes, porque después se me olvida, ¿por qué no? ¿Por qué esa vez no funcionó? Ok. Sí, y ahora, Pero sobre el te valor del error, remata. ujú, sobre el valor del error, eso está dicho hasta por las religiones, muchachos. O sea, si uno no aprende a fracasar en esto, yo no creo, yo no he logrado nada, o sea, no puedo decir que es que miren lo que yo he hecho porque he aprendido a fracasar, no, yo no he logrado nada importante, pero hago algo que me gusta y me apasiona cuando puedo y aprender a encajar golpes a la mandíbula es muy importante, cuando no te dejan fotografiar, cuando la foto se escapa, cuando no te reciben, cuando te dicen que no, cuando la ONG tampoco te quiere atender, cuando lo publicas y te dicen que es feo, cuando hay gente que dice que es largo y antiguo y que le falta interactividad, o sea, encajar fracasos es muy importante porque o si no es, eh, es que, eh, no, eso lo dicen los empresarios, lo dicen los artistas, lo dicen todo el mundo, o sea, hay que aprender a fracasar mucho, muchachos. A mí, por ejemplo, me han perseguido con la cámara, me han hecho tirar imágenes que yo, que yo no, que me gustaban, por ejemplo. Bueno, pero no solo eso, sino que he perdido viajes, plata, o sea, ir hasta la montañita Caquetá es un vuelo hasta Florencia, luego subirme en una moto en una zona donde hay unos guerrilleros viviendo en una ETC rodeados de violencia y entrar ahí solo, llegar hasta allá solo, bueno, hablar con el comandante, pasar días, dormir incómodo, comer mal, bueno, muchas cosas y bueno, y no salió, pero yo aprendí cosas de cómo preparar mi viaje, por ejemplo, ahí. Fallé en la preparación del viaje en muchas cosas. Fallé en el afán de sacar la cámara, fui muy rápido y la cagué, ¿me entienden? Tuve que haber tenido el fierro guardado más tiempo, por llamarlo así, por decirlo así. Fui muy acelerado. Eh, Fallé en soportar rechazo, no lo aguanté, o sea, empecé a deprimirme cuando empecé a sentir rechazo en algunas cosas o, bueno, algunos inconvenientes personales con gente, no lo encajé, otra persona ¿cómo se dice? Con más capacidad para encajar eso, no se deja deprimir tanto, no pierde la sonrisa, sigue bien, ¿no? Yo me fui desbaratando día a día. Bueno, hay de los fracasos siempre se aprenden muchas cosas, ¿me entienden? Ahí yo de hecho por ahí en mis libretas debo tener un listado de cosas de las cagadas que hice en ese viaje. Entonces sí hay que aprender mucho a fracasar. A que a uno le digan que no, bueno, mil cosas. Y si uno es sincero, muchos viajes se pierden. Un medio no deja hacer eso. O sea, si te mandaron y te dijeron, supongo, ¿no? Algo tienes que llegar y algo tienes que publicar. Mi sensor me dijo, ahí no hay nada que valga la pena. Hay algunas fotos y eso, y más bien como para tu recuerdo y para lo que aprendiste, pero algo para contar, no, ahí no pasó nada, entonces no. Esa plática se perdió. Y bueno, y tenía la libertad de perderla. Hice un duelo
interno como el de perder un amor, porque iba muy esperanzado, porque quería mandar eso por allá a una convocatoria en el extranjero, bueno, etcétera. Y llegué y lloré unos días y esas cosas y ya, lo encajé. Se hace un duelo como con un amor igual. Bueno, Ay, Delio, bueno, y sobre los finales y eso. porfa, Sí, dale. es que o sea, te llegó la señal muy tarde y estabas diciendo algo muy valioso sobre cómo influye en la elección todo eso otro de lo que uno se alimenta. Sí, Entonces, quisiera en que mi caso, redondearas esa en idea. mi caso es eso. En mi caso, Claudia, tiene que ver con las películas que uno se ha visto, con la literatura que a uno le gusta, con las historias, la música es historias, como una canción muchas veces como una foto, bueno, y con la persona que uno es. Claro, te voy a dar el ejemplo. Yo estaba en el campamento de las FARC y yo quería transmitir, digamos, el lado humano de esos muchachos que no eran los altos comandantes de la guerrilla, sino que eran la tropa. Y yo amo los animales, ¿me entiendes? Yo vivo con animales, quiero los animales, etcétera. Entonces, ves, las cosas de uno, yo dije, no hay nada más bonito, ni nada más sincero, ni nada más auténtico que el amor que damos a los animales, y ahí es cuando alguien expresa de qué es capaz de dar, etcétera. Entonces, pum, me fui por ahí y hice una serie de muchachos con sus mascotas que a mí me sigue conmoviendo mucho. Eso tiene que ver con qué personas uno también, ¿me entiendes? También eso va a hacer que tú tengas más feeling con algunos de tus entrevistados que con otros. Tú le vas a caer mejor a unos que a otros y a ti te van a caer mejor unos con otros. A veces la razón le dice a uno, este man no me gusta, pero este man es importante, entonces eso también, eso se hace parte como del olfato. Yo, y lo que les decía, en este tipo de trabajos uno nunca sabe qué se va a encontrar, uno no lleva la historia definida. Ahorita yo estoy haciendo un curso de la Escuela de Fotografía de Nueva York por online en estos tiempos de pandemia y estaba leyendo precisamente lo contrario, que uno debe asegurarse de que la historia le va a salir bien, de que uno sabe dónde va a comenzar y dónde va a terminar, y en cambio aquí yo primero que todo no creo en eso. Yo creo más en que uno sabe más o menos a qué va, su propósito es ver a los pescadores y ver cómo es su lucha, y con esa premisa empezar a ver por dónde se puede ir, qué es lo que le parece más interesante, si habla acerca de sus vidas familiares o si habla acerca más de la jornada laboral, o bueno, etc. Entonces es una cosa de olfato, de ir decidiendo, uno está tomando decisiones todo el tiempo ahí, y tiene que ver mucho con lo que uno se mete a la cabeza, muchachos. Les aseguro pues que la literatura que uno ha leído y todo eso, las pelis que uno ve, eso hace que uno diga por dónde se va, por dónde empieza. Sí, yo, por ejemplo, hace poquito me leí un librito de Tolstoy que se llama El sitio de Sebastopol, que es una narración de, de el desenlace de la guerra de Crimea entre rusos y franceses. Es un librito genial, pues nada de Tolstoy de 100, 900 páginas, sino que tiene por ahí 100 paginitas. Y eso tiene una estructura narrativa que yo, desde que me leí eso, estoy diciendo, la próxima vez que trabaje en un proyecto mío, voy a hacer esa estructura así igual. Voy a contar un acontecimiento sin un personaje principal, sino con varios y no sé qué. Entonces eso lo influye a uno, y cuando uno llega, como que empieza a buscar esas cosas y por ahí se le va. Por las cosas que a uno lo influencian en las historias que uno consume, en todos los soportes en que se consumen historias. Y, y, y lo que decía Claudia al final de la historia de la vigilia de las FARC, que una parte es el azar, y lo que la vida tiene para regalarle a uno, a veces le tiene detalles bonitos y a veces detalles amargos. Pero así es, azaroso y como la vida.
Bueno, pues chicos, no sé si alguien quiere comentar algo más después de esta última intervención. Ok, pues nada, Delio, yo infinitamente agradecida porque está aquí compartiendo con nosotros. Quiero que cuente dónde está. Cuénteles dónde está Ah, y a qué se dedica habitualmente hoy en día. Yo vivo en una vereda de Restrepo, en el departamento del Meta. Dejé Bogotá hace aproximadamente unos 6 meses. Vivo acá con mi esposa, 2 perros, una gata. He estado tratando de aprender a cultivar la tierra, pero se fracasa un montón, muchachos. Tenía un pimentón que me lo dañó el invierno, se me dañó un tomate. No es nada fácil esta cosa de producir comida. Estoy en eso y bueno, y visito Bogotá los fines de semana, escribo, leo, estudio. Yo también estoy en clases online y ya, esa es mi vida aquí. Estoy aquí como a 40 grados de temperatura. Qué envidia. Sí. Bueno, nada, muchas gracias, Delio. Ahí les dejé en el chat los sitios, el Instagram y el sitio web de Delio por si quieren indagar más. Y Delio nos dejó un montón de recomendaciones que esta noche, cuando la conexión esté decente aquí donde estoy, les voy a dejar en el aula virtual. Nos hizo unas recomendaciones fabulosas de fotógrafos que han trabajado en esta línea. Y bueno, por un momento quisiera que todos prendan la cámara para que Delio sepa con quiénes habló. Él va a poder ver el mosaico, yo no. Pero por favor, prendamos la cámara para después. Y bueno, en serio, Delio, mil gracias por estar acá y para todos espero que esto resulte inspirador. Y también tengamos conciencia de las dificultades también, ¿no? Es inspirador y también nos revela muchas cosas sobre lo que hay que superar para lograr cosas como las que leímos hoy. Entonces, pues bueno, nos vemos, chicos. Estoy disponible en el WhatsApp Gracias para por cualquier leer. cosa, que es como lo mejor que tengo aquí donde estoy. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Gracias. profe, gracias. 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 Gracias.